Listo, entonces nosotros estuvimos viendo componentes principales, fue el último tema que vimos, creo, la clase pasada. Quizás hubiéramos podido hacer unos ejemplitos, pero me temo que es un tema pues supremamente estándar. Voy a pedirle que en la clase complementaria les hagan un par de ejemplos de cómo se usa, por ejemplo, componentes principales para hacer clustering, para hacer segmentación, así como vimos en algún momento el algoritmo, por ejemplo, de K-medias. K-medias permite hacer agrupaciones. Pues PCA también se puede hacer, se puede utilizar para hacer agrupaciones. Pues bueno, se usa para reducir la dimensión, que es su principal razón de ser, y uno después de eso puede utilizarlo para crear clusters. Lo digo es porque hay unos ejemplos supremamente chéveres de eso, pero pues no es más que presentarles un par de gráficas y ya. Entonces, preferiría que pasáramos a un tema como mucho más eh, caliente, por decirlo así, y esto es algo que está pues en la mente de todo el mundo que está trabajando en estos temas de aprendizaje de máquinas. Es también algo, digamos, que sirve para diferenciar el trabajo que vienen haciendo las empresas que puedan demostrar que sus algoritmos no son discriminatorios, que no tienen efectos, digamos, no intencionados sobre la población o sobre ciertas poblaciones vulnerables, hace que pues sea, digamos, muy atractivo, porque esto es un tema que preocupa mucho, mucho a los formuladores de política. Entonces, esta presentación es sobre, lo que vamos a hacer es, básicamente hoy vamos a hacer una cosa muy conceptual. Voy a hablar de algunos ejemplos, pero las matemáticas propiamente, o digamos la expansión de un par de los artículos que voy a mencionar ahora, lo hacemos la próxima clase para mirarlo con un poquitico más de detalle. Por ahora la idea es como tener una visión general del problema. Les voy a hablar de estos artículos, pero digamos que dejaría detalles técnicos para la próxima. Creo que se puede entender de todas formas perfectamente lo que vamos a hacer. Pues digamos el sentido y la motivación de todo esto. Entonces esto es sobre el problema de, pues yo pensaría que en castellano, en español es más conveniente hablar de discriminación algorítmica, porque pues justicia me parece que es un término que no queda tan bien, o equidad, no sé. Entonces me parece que la traducción más apropiada para esta literatura de la que voy a hablar es el problema de discriminación algorítmica. Y la importancia de esto radica pues en que hay muchísimos algoritmos que hoy en día se están utilizando para tomar decisiones, y es justamente en la toma de decisiones utilizando estos algoritmos que se puede infringir o se puede afectar considerablemente a ciertas poblaciones que consideramos que podríamos llamarlas protegidas. Entonces, lo que quisiera mostrar es un poquitico de cuáles son los aspectos que son relevantes de analizar cuando uno quiere preguntarse sobre la potencial discriminación de los algoritmos. Entonces nos vamos a concentrar en una serie de problemas que pueden estar detrás, que pueden afectar considerablemente la capacidad de los algoritmos de ser neutros frente a ciertas poblaciones vulnerables. Y voy a discutir después un poquitico como el marco teórico que podríamos desarrollar sobre esto en particular. Aquí yo creo que llegamos hasta aquí básicamente, pero lo que pasa es que esto, pues cuando ya comenzamos a formalizar un poco más matemáticamente el problema se vuelve un poquitico más enredado. Entonces, aunque tenemos todas las herramientas, es simplemente que toca hacerlo con calma para pensar bien estas definiciones. Definiciones de fairness, definiciones de qué significa ser
algorítmicamente no discriminatorio o neutral, hay, no sé, fácilmente ya unas 16, 17 definiciones. De esas considero pues que no son algunas, no son tan importantes, pero nosotros por lo menos en este curso vamos a ver 3 o 4 que me parece que son muy, muy bonitas y muy interesantes para preguntarse en toda circunstancia cuando hagan un algoritmo. En las clases complementarias, pues les van a enseñar también cómo implementar esto como pues en el computador. Y ojalá, no estoy seguro si Hamadis ha podido hacer ya un ejemplito, porque pues esto le costaría, digamos, esto es totalmente nuevo en el curso, esto es un área en la que yo me metí hace 4 meses por digamos, solicitud de un cliente, y hicimos un trabajo para él, pues, alrededor de eso. Entonces, esto es algo muy nuevo en la literatura y para nosotros. Entonces, no tengo ejemplos, digamos, con datos colombianos eventualmente para mostrarles, pero la idea es muy, muy bonita. Entonces, yo creo que, pues, vamos a concentrarnos en esta primera parte y vamos a incursionar en esto. Pedro me hizo entrar a una clase. Ay. Mañana, perdón, y la otra semana, pues espero haber cubierto una gran parte de este tema, más los detalles técnicos de algunos artículos que aparecen aquí. Entonces, la motivación principal de esto es que, pues bueno, digamos ya en Estados Unidos, cuando en la Casa Blanca Obama, en su periodo presidencial, hizo una serie de estudios sobre el impacto que tenía el análisis de datos en la sociedad, y pues una cosa que surgió como preocupación es la idea de que, pucha, esta vaina no sé, así se deja meter un poquito, sí. La preocupación de que el uso de los datos que las personas generan cuando son capturados por cámaras, cuando mandamos correos, en fin, toda esa traza que dejamos, traza informática que dejamos, termina siendo útil para, o potencialmente puede ser utilizada para vulnerar los derechos de las personas, cierto tipo de derechos de las personas. Eso es justamente lo que vamos a ver aquí. En particular, por ejemplo, temas relacionados con la oportunidad de ser empleado o no, de darle crédito a uno o no, de ser atendido de forma prudente o, digamos, eficiente en un sistema de salud, de ser educado, etcétera. Incluso de competir bajo condiciones similares en un mercado. Eso, digamos que cada una de estas cosas podríamos concentrarnos y mirar cómo el uso de analítica puede infringir de una forma estas características que uno en general consideraría que deberían de ser en actividades en las que menos se discrimine. No es completamente correcto porque, digamos, vamos a ver que existe una racionalidad para discriminar de cierta forma en el mercado de crédito, pero pues mucho menos en el mercado de empleo, y pues como veremos cada una de esas cosas tiene sus particularidades, pero sí es famoso este reporte por pues, llamar la atención sobre los potenciales usos. Incluso es una cosa muy interesante que puede ser unos usos no intencionados, eso lo vamos a ver en un minutito, de la analítica para discriminar, y realmente no se está tratando de discriminar, simplemente los algoritmos lo hacen por las razones que ahorita pues enumeramos una a una, que son los issues de los que estaba hablando desde el comienzo. Ahora, yo me refería entonces a que estas son dimensiones o actividades humanas en las que nos encontramos, y pues hay de alguna forma hay un caso para no discriminar. Pero
en situaciones como, por ejemplo, crédito o en actividades relacionadas con el aseguramiento, hay una razón económica para discriminar y está la carga de la prueba está del lado de quien ofrece el servicio para decir, vea, yo a esta persona no le presto plata o sí le presto plata con base en unas características que uno, pues, son naturales y ya estamos acostumbrados a ellas. Por ejemplo, uno llegar a un restaurante o entrar a una iglesia o uno decidirse por montar una empresa, pues no debería de ser un obstáculo que uno sea hombre o mujer para cualquiera de esas cosas, o no debería de ser un obstáculo para entrar a una iglesia o para ir a un parque o para montar una empresa. Digamos, en principio, otorgarle la licencia a uno para que uno, un permiso para que uno pueda montar una empresa no debería depender de que uno tenga plata o no la tenga. Eso ya verá uno si uno es capaz de montar la empresa, pero digamos no deberían de discriminar por ese tipo de cosas. Pero si yo me acerco a pedir un crédito a un banco, pues el banco, si usted tiene plata, le da más fácil crédito que si usted no tiene plata. Entonces hay una discriminación implícita, o pues no la llamamos así ni siquiera, que se considera legítima. Y pues eso es algo, digamos, también para tener en cuenta. En muchos casos no es trivial. Por ejemplo, si un servicio de taxis por aplicación móvil tiene algún sistema de generación de alertas de si usted debería o no debería recoger a una persona que está en cierto barrio o no recoger a una persona si es hombre o es mujer a ciertas horas de la noche, pues esas alertas generadas por un algoritmo podrían estar infringiendo pues cosas elementales del derecho al trabajo, por ejemplo. Entonces, para ser concreto en eso, una mujer a altas horas de la noche hace una solicitud de un taxi utilizando una aplicación y la aplicación no le genera solicitudes a ciertos hombres por ser hombre o por simplemente la interacción hombre y persona que no tenga muchos ingresos puede resultar de pronto en un viaje riesgoso. Y si uno se pregunta si el derecho al trabajo pues debería depender que uno tenga plata o no, digamos, en principio eso es muy cuestionable. Bueno, esta vaina es complicadísima conceptualmente y pues aquí lo que vamos a hacer es hacerlo más sencillo y más manejable matemáticamente. Estas son, por ejemplo, una serie de características que se llaman, algunas son protegidas por diferentes leyes en los Estados Unidos relacionadas con el otorgamiento de crédito. Si ustedes se fijan, por ejemplo, y es interesante que ustedes vean esto a la luz del caso de Colombia. Ustedes, por ejemplo, miran edad. La edad es protegida, digamos, no pueden discriminar con base en esta característica. La X quiere decir que ustedes no pueden discriminar. El color de la persona, pues no sé, hay unos colores de personas que amarillo, negro, blanco, etcétera, no pueden ser utilizados para discriminar. Si usted es discapacitado, en esta ley no pueden discriminar, pero en esta no importa. Esta no me acuerdo qué significa. La composición familiar, si usted es casado, si usted es, no sé, me imagino que esta hace referencia a si en su hogar viven varias personas o pocas personas, porque vean que aquí también está el estado civil. Entonces, en esta ley se puede discriminar, en esta ley no. Por ejemplo, esto es muy interesante. Bueno, primero, religión no se puede discriminar nunca. Sexo tampoco. Ahora, si ustedes miran esto a la luz de la legislación colombiana y ustedes van a un banco, les aseguro que en un banco el score para dos personas idénticas, excepto por su sexo, listo. California Consumer
Bueno, lo que no sé cuáles son las leyes que protege esta ley en particular, o no sé cuáles son los derechos protegidos, pero bien, buen punto. Pero si ustedes se fijan en el caso colombiano, en un banco, pues claramente se discrimina por sexo, porque usted le preguntan, bueno, usted escribe, soy hombre, soy mujer, y eso va a determinar su score, y el score, o sea, la probabilidad de incumplimiento depende del sexo. En los Estados Unidos, por lo menos en estas dos leyes, no se puede discriminar ni por sexo, tiene el mismo estatus de religión. Claramente en Colombia no le preguntan una religión, eso sí está protegido en Colombia incluso por la Constitución. Pero, y pues la raza tampoco se la preguntan a uno, pero ustedes, bueno, origen de la nación, por ejemplo, en los Estados Unidos se protege eso. Bueno, eso son cosas interesantes porque todas estas características que están al lado izquierdo, esas variables o esos atributos son los que vamos a utilizar más adelante para saber si se está discriminando en contra de alguno de ellos. Esto, a propósito de esto, es el Fair Housing Act, tiene que ver con crédito de vivienda, y esto es el Equal Credit Opportunity. Esto tiene que ver con crédito en general. Estas leyes que acabamos de hablar. Bueno, ¿cuáles son los issues? Esto es una taxonomía de issues, de taxonomía de problemas o de razones por las cuales los algoritmos pueden llevar a discriminación. Entonces, lo primero es la variable objetivo y las categorías. Esto aquí es sutil, pero es algo que uno siempre debe pensar cuando uno está analizando unos datos. Lo que hemos llamado Y, la variable Y, típicamente hemos dicho esta es la marca, y la marca es lo que queremos nosotros predecir, el tipo de buen cliente o mal cliente, pero no se olviden que esa marca de ser bueno o mal cliente es también algo subjetivo, porque fue probablemente realizada o una marca que se hizo justamente utilizando algún modelo. Me refiero aquí, por ejemplo, a todo el proceso de crédito de un banco que determina si una persona se le otorga o no crédito, después la persona entra al banco y después se dice esta persona es mal cliente porque hace 90 días no paga. Todo ese proceso que lleva a esa marcación, pues ya es algo ligeramente subjetivo, digamos, que refleja de pronto refleja las mismas sesgos de quien hace parte de ese proceso, sesgos de un ser humano o sesgos del mismo algoritmo que puede tener una tendencia a marcar más de lo normal, por ejemplo, a personas de cierta raza. Eso lo digo porque el punto es que la marca que nosotros vemos es también un artificio que se construyó con alguna metodología. Entonces hay que pensar si hay un problema de sesgo de entrada en los datos que tenemos. Esas variables ya pudieron haber estado sesgadas en contra de cierto tipo de poblaciones. Y en general, pues no solamente de la misma marca dentro de la institución, sino que la base de datos ya de entrada es bastante sesgada, porque solamente quedan las personas que pasaron el proceso de crédito. Y los que pasaron el proceso de crédito ya hace que esa población sea bien particular. Cuando uno va a hacer un modelo, entonces, uno ya de entrada está trabajando en una subpoblación, y cuando le llega a alguien nuevo, esa persona que llega puede no ser de esa subpoblación, sino que puede ser de una población que nunca antes el modelo ha analizado. Entonces, bueno, eso es un detalle bien importante que hay que tener en cuenta siempre. Los datos, entonces, es un problema con la marca, con la marcación que uno hace de los datos, con los datos de entrenamiento. Puede haber un problema. Este es un ejemplo, pues, interesante. Por ejemplo, esto es una aplicación que se llama Street Bump.
y lo que hacía era que cada que detectaba un movimiento como extraño en el carro, pues reportaba que potencialmente el carro se había metido por un hueco y eso le llegaba a un departamento administrativo de algún condado, no sé, y con base en eso se determinaba, se tomaba una decisión de dónde ir a ver si se reparchaba o se arreglaba la carretera. Entonces, lo que, digamos, el ejercicio evidente de sesgo aquí es que terminaban siendo beneficiarios de esos parcheos o arreglos de carreteras, pues las personas que más reportaban esos incidentes, que tendían a ser aquellos que tenían celulares con una mejor capacidad para enviar el mensaje o para detectar, es decir, en general celulares que eran un poco mejores, que se correspondían con comunidades con mayores niveles de ingreso. Entonces, vean que esto es un caso en el que un algoritmo interesante de detección de movimientos en un carro informa a un formulador de políticas que termina sesgando su acción simplemente porque su base de datos ya viene sesgada a través de, pues sesgada en el sentido de que aparentemente está sobre representando a unas comunidades que son más ricas. Cuando uno trata de hacer correcciones, entonces, pues este es un ejemplo sencillo en el mercado, pues en el mundo laboral, donde, por ejemplo, una clase protegida pueden ser las mujeres que tengan las mismas oportunidades que los hombres o sean tratadas de la misma forma dentro de una empresa. Y entonces uno monta un sistema de vigilancia y monitoreo para el trato de las mujeres. En la medida en que uno hace eso, pues uno comienza a ver las mujeres, a seguirlas de mucho más que en un caso normal. Y eso tiende a que uno encuentre muchas más cosas de ellas que de la otra clase, hombres que probablemente están haciendo lo mismo. Por ejemplo, si errores laborales, pues entonces la tendencia sería, como uno está observando las mujeres simplemente por un tema de protección más que los hombres, pues termina marcando más problemas de errores, se encuentran más errores en los trabajos que ellas hacen. Entonces, son problemas de bases de datos que utilizaríamos para entrenar y pues potencialmente pueden venir sesgadas. Este es un ejemplo, bueno, yo aquí de hecho, pues cuando hablé de training data, de datos de entrenamiento, pues realmente hay varios, hay problemas de datos faltantes, de subreporting, hay problemas de sesgos como los que aparecen aquí. Este que viene es un problema de subreporte clarísimo. Esto es una gente que utilizó 14 o 15 bases de datos de muertes o desaparecidos en el Casanare. Esto está publicado en este journal y utilizaron una serie de procedimientos estadísticos bayesianos, cosas que nosotros no hemos estudiado en el curso, pero con eso lo que hicieron fue, tenían bases de datos de desaparecidos y de muertes con base en fiscalía, policía, alcaldía, gobernación, gobierno nacional, fundaciones sin ánimo de lucro, Naciones Unidas. Había un resto de gente con información sobre estas dos variables y uno observa que lo que en principio es lo que se observa es lo reportado, estas grises oscuras para muertes, asesinatos y para desaparecidos. Si uno compara contra lo que ellos estiman que es la realidad, pues miren la diferencia tan importante que hace. La estimación es muchísimo mayor que lo que realmente está en esas bases de datos. Entonces, Alejandro, dale. Álvaro, pero No oigo. las barras grises oscuras Hola, son los reportados, ¿cierto? yo no oigo. ¿Aló? ¿Será que tengo un problema? ¿Aló, aló? ¿Aló? Ah, Sonido. perdón, un segundo. Qué pena, no tenía esta cosa puesta aquí afuera. ¿Qué hubo? Ah, ok. Las barras
Grises oscuras son los reportados, ¿cierto? Las grises oscuras son los reportados y lo que se observa en principio. Y las grises claritas, Es lo que ¿estas qué ellos son? estiman con base en las 14 bases de datos cuando ellos las cruzan utilizando un modelo. Ah, ok. Y entonces, ¿y el otro es el error? Ah, La, ellos cuando cruzan, la estimación que ellos obtienen, pues tiene un margen de error grande. Entonces, por ejemplo, aquí es un margen de error, pues estos son los intervalos de confianza, digamos, y entonces, pues aquí ok. esto es significativamente distinto de esto. En otros casos no, pero en la mayoría de los casos la estimación es significativamente mayor que la observación. Ah, ok, listo. Entonces, esto es un problema de subreporte que pues, puede ser relevante para hacer modelos. Este ejemplo es campeón. Este es uno de los, pues, más o menos de los papers que voy a expandir después un poquito, pero para que vayamos viendo hacia dónde va esto. Esto es, concéntrense en la figura de abajo, que ya les voy a decir cómo es, pero la figura de abajo muestra el consumo de drogas en Oakland, California. Entonces, estos son vecindades donde hay mayor consumo de drogas, etcétera, etcétera, y entre más rojito, pues más caliente es la cosa en términos de consumo de drogas. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se calculó esto primero? Esa parte tiene una parte de aprendizaje de máquinas bonita que consiste en lo siguiente. Eso está, el grado de la granularidad a la que está esto es casi que a nivel de barrio, pues barrio o yo no sé si manzana, pero es una cosa bien, bien granular, bien fina. Y la forma como se hizo fue la siguiente. En los Estados Unidos existe una encuesta, que es la encuesta nacional de salud, y esa es una encuesta representativa de todo el país, grandísima, costosísima, y yo no sé si se hace anualmente, pero es una encuesta bien grande, importante, y se considera pues como, digamos, una descripción bastante buena de la situación de salud, que incluye consumo de drogas. Yo no sé, pues eso obviamente debe ser anónimo, etcétera, pero digamos, ellos tienen confianza en que las personas revelan más o menos bien cuál es su nivel de consumo de drogas. Y demás características como georreferenciación, estado si es casado o no, hombre, sexo, el ingreso, bueno, eso tiene cantidades de variables. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un modelo que dependiendo de las características del hogar y de las características de los individuos, pudiera predecir cuál es el nivel de consumo de drogas de ese hogar o de esa persona. No sé si eso creo que es a nivel de hogar. Entonces, ese modelo que se hace para todos los Estados Unidos, después se lleva el modelito y se le meten las variables de Oakland. Entonces, sí existen variables en Oakland sobre sexo, dónde está la vivienda, qué características tiene la vivienda, etcétera, etcétera. Se le mete eso al modelo y el modelo arroja cuál debería de ser el nivel de consumo de drogas de ese hogar. Entonces, eso es una cosa, una técnica que se llama, pues eso es como una especie de, pues si ustedes lo piensan, es como una interpolación. Pues yo utilizo el modelo construido sobre todo en los Estados Unidos grandísimo para después indagar sobre características de una partecita bien específica de la que no tengo datos con esa granularidad. Y con ese modelito se construye este mapa de consumo de drogas que, digámoslo, es la verdad o el gold standard de consumo de drogas para Oakland. No puede tener dudas sobre eso, pero ellos dicen esto es una buena estimación del consumo de drogas de Oakland. Ahora, si usted va y mira los datos que tiene la policía de Oakland sobre el consumo de drogas, entonces usted encuentra pues que los datos están totalmente sesgados a una partecita muy particular de consumo de drogas y básicamente la policía
o no conoce o se hace la loca o lo que sea, no tiene ninguna información sobre toda esta parte donde también hay un consumo de drogas considerable. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo utilizo los datos, los registros administrativos, por ejemplo, de la policía, para hacer modelos, pues lo que voy a encontrar es que los modelos van a estar tremendamente sesgados porque ya de entrada, pues están tremendamente sesgados. Esto va a ser muy importante cuando ustedes piensen en crimen. El crimen de una ciudad puede tener esta distribución, pero si yo voy a ver los reportes de la policía, pueden tener una distribución similar a esto. Si yo hago modelos predictivos de crimen con esta información, muy seguramente voy a terminar enviando muchos policías a que custodien esta zona de la ciudad y voy a dejar de lado, voy a ignorar la criminalidad que ocurre acá, simplemente porque yo entrené mi modelo con unos datos sesgados. Bueno, este es una vaina caliente en el mundo de las políticas públicas. Es probable, Daniel, ¿por qué no lo decís para...? Pues es que yo me he leído varios estudios como de la política criminal en Estados Unidos y los policías sí tienen un sesgo como a tratar de hacer law enforcement más hacia los barrios que tienen menos ingresos. Y si uno se pone a ver, esto es el área, esto es la bahía de San Francisco y siempre hacia el sur están como los barrios que tienen mejores ingresos como Stanford, y todo lo que queda hacia abajo. Es como lo más caro que hay y es donde se pagan los arriendos, de hecho, más caros de todo Estados Unidos. De acuerdo. Pero eso es Oakland, ¿no? Sí, arriba donde está el puntito es Oakland, pero abajo se va volviendo más hacia Stanford. Arriba está muy cerca de Berkeley. Ajá, exacto. Arriba es Berkeley y abajito es Stanford. Y sí, por ahí como a 1 hora, Palo Alto queda como por acá. Ajá. Pero Palo Alto también tiene consumo de drogas a lo bien aquí. Ese es el punto. No, sí, Que, a lo que me refiero es que la policía, el de arriba es el de la policía y el de abajo es el del modelo. sí, Entonces la policía claramente va a encontrar más consumo de drogas en la parte que tiene menos ingresos que en el resto de la bahía, mientras que el modelo sí tiene como, pues sí está como mucho mejor porque no tiene en cuenta ese sesgo de la policía de ir a registrar personas solamente en exacto. barrios de ingresos bajos. Pero el problema entonces es que usamos datos para entrenar modelos, usamos estos datos. Ya les voy a mostrar qué pasa cuando uno entrena un modelo con estos datos. El tipo de sesgo que surge. Pero muy bien, ese es exactamente el punto, lo que acabaste de decir. Entonces, este subreporte es sesga la base de datos y termina uno teniendo modelos sesgados. Ahora, si uno mira realmente cómo se distribuye el consumo de drogas entre blancos y negros y otras razas en los Estados Unidos, uno lo que ve es que es más o menos equitativo, de acuerdo a ese modelo que les dije que era el gold standard, pues la verdad, digamos, más o menos el 15% de los blancos consumen, incluso un poquito más de blancos consumen que de negros. Sin embargo, si uno va a ver la gráfica de arriba, esta que acabo de mostrar, esta de acá, entonces esa de allá es la proporción de blancos y negros que consumen drogas aquí. Y esta que les voy a mostrar es la proporción de blancos y negros que consumen drogas acá. Entonces, uno nota este sesgo a reportar y judicializar o lo que sea, o vigilar una comunidad que es principalmente negra, lo cual está correlacionado también con lo que estaba diciendo Daniel, que son comunidades con menos recursos. Pero esto es muy interesante porque pues, realmente vean que esto en el mundo real, la verdad es que no hay tantas diferencias. Sin embargo, la policía está ensañada en contra de esta población. Y vaya, métale esto en un modelo y el modelo va a decir, si la persona, si es un vecindario negro, pues probablemente hay más chances de que haya un problema. Entonces, bueno, eso... hay temas de prejuicio. A ver, no me quiero exceder demasiado. Esto de prejuicio es algo que también detectaron, por ejemplo, en las búsquedas de Google. Cuando uno escribe un nombre que
De hecho, hay un ejemplo buenísimo de esto que diferente a este, pero voy a mencionar este que está escrito aquí, que uno escribe un nombre cuyo apellido refleje de alguna forma que es un nombre de una persona de raza negra. En los Estados Unidos Google tendía a sacar, de acuerdo a su algoritmo, tendía a sacar muchas personas que tenían apellidos, digamos, similares o algo por el estilo, que fueran personas con problemas con la justicia, pues que estuvieran tuvieran récord de haber sido criminales o alguna cosa por el estilo. Mucho más que cuando se ponía un apellido que insinuara que la persona era blanca. Pero aquí hay uno clarísimo sobre esto que me parece impresionante. En Estados Unidos hicieron, me parece mejor ejemplo que este, pues bueno, por lo que no conozco los detalles del algoritmo de Google para este query, pero en Estados Unidos una gente llegó y hizo 1000 hojas de vida que eran, digamos, sintéticas, pues, y a las hojas de vida lo que hicieron fue que les cambiaron los nombres de las personas y el apellido sugería que la persona era probablemente de raza negra en cada una de las hojas de vida. Entonces si uno leía el apellido, uno podía deducir más o menos si la persona era de raza negra o no, y pues evidentemente en la hoja de vida no venía la raza, ni la foto, ni nada por el estilo. Entonces enviaron las hojas de vida a los diferentes potenciales empleadores y hojas de vida que eran idénticas, y el número de llamadas de vuelta preguntando por que estaban interesados en ese tipo de perfil era mucho mayor para las personas que tenían un nombre que parecía ser de blanco que para las que parecían ser de negro. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de sesgo. Pero bueno, ese sesgo que dije es un sesgo humano. Otro punto importante, los humanos estamos llenos de sesgo. Este que aparece aquí es un sesgo de un algoritmo. La pregunta es si será que los algoritmos tienen mayor sesgo que los humanos, pero eso es algo que más adelante vamos a discutir. Bueno, otra cosa que es importante, hablamos de problemas o sesgos potenciales en la marcación de la variable objetivo, es decir, la Y que siempre hemos utilizado, y otra potencial es en la marcación de las características X que vamos a utilizar para predecir la variable Y. Entonces, pues, muchas veces uno encuentra bases de datos que tienen una marcación absolutamente, digamos, subjetiva, que no responde a ninguna característica, digamos, relevante para la marcación, para la variable Y, pero que es simplemente una marcación, por ejemplo, geográfica. Hasta aquí va el distrito tal. Entonces, una persona que viva en un distrito que está a 10 metros de la línea y la otra persona vive en el otro distrito que está a 10 metros de la línea, pues quedan marcadas totalmente diferente cuando pues potencialmente son idénticos. Entonces, este tipo de marcaciones también pueden generar pues algunos sesgos en las bases de datos. Pero el más interesante es este. A ver, este es el más interesante. En ocasiones, y sobre este vienen unos artículos más adelante. Sobre este el punto es que en raza, religión, sexo, son variables que usualmente consideramos que no deben ser objeto, no deben ser utilizadas para discriminar en contra de esas poblaciones, y como tradicionalmente se puede hacer eso, es diciendo simplemente, yo no las voy a usar, ni las voy a preguntar. Es decir, yo me voy a hacer el loco, yo no voy a preguntar ni por el sexo, ni por la raza, ni por la religión, y yo voy a tomar decisiones sobre si le otorgo un crédito a una persona o si le otorgo un trabajo, lo voy a tomar con base en las otras variables que sí me deja la ley utilizar para hacer un análisis de las personas. Eso se llama, digamos, no discriminación basado en ignorar, en no llevar en consideración
aquellas variables que se consideran protegidas. Ahora, resulta que eso no termina siendo una buena idea. Ignorar por completo aquellas variables que son protegidas, pues resulta que no sirve usualmente para proteger esas variables. Y la razón es que muchas de esas variables tienen una correlación o se ven reflejadas en las otras variables que sí son observables y que sí se pueden utilizar para hacer los algoritmos. Entonces, esto de no ser consciente o hacerse el que no está utilizando la información no es suficiente. Entonces, este es el papercito más bonito que yo he visto para ilustrar esto, por lo menos en el contexto nuestro. Esto se llama, este es el segundo paper y este es el que voy a discutir con más detalle la próxima. Pero este problema que acabo de mencionar se llama el problema de triangulación. Entonces, el problema de triangulación lo que logra hacer es que esos atributos que son protegidos los puede descubrir los algoritmos simplemente estudiando las variables que sí se permiten utilizar. Entonces, este paper de Fuster, que vamos a discutir la próxima, lo que hace es que señala dos cosas. Los algoritmos de aprendizaje de máquinas pueden ser mejores predictores porque al ser típicamente algoritmos no lineales, consiguen reducir el error de pronóstico mucho más que un algoritmo, pues digamos, tradicional o basado en una serie de hipótesis estadísticas sofisticadas, pues digamos, sofisticadas para poder hacer inferencia, pero pues no diseñado para hacer predicción, que es lo que hemos visto en este curso, que diseñar cosas para predicción es una cosa diferente a diseñar cosas para obtener entendimiento del fenómeno, como estimadores no sesgados, causalidad, cosas como esas que a propósito en las próximas clases también vamos a comenzar a estudiar. Entonces, esa capacidad de predicción se debe en parte a la flexibilidad de los algoritmos. Y lo otro que puede pasar es que más allá de que el algoritmo sea flexible, el algoritmo por su naturaleza puede detectar información de variables que no se pueden utilizar, pero tiene mucha más facilidad para detectar esa información que lo que tiene un algoritmo que es, por ejemplo, sencillo o lineal. Perdón que borré el chat. Entonces, digamos, la capacidad predictiva tiene que ver con la flexibilidad y tiene que también ver con la posibilidad de triangular información. Ese es el punto. Y ellos van a medir eso, qué tanto es flexibilidad y qué tanto es capacidad de triangular, qué tanto en el fondo el algoritmo hace mejor las cosas, más allá de por ser simplemente no lineal, es porque logra detectar con mayor facilidad la raza de las personas a la hora de predecir si es un buen sujeto de crédito. Para esto hacen un ejercicio muy interesante porque utilizan una base de datos en Estados Unidos de créditos hipotecarios que tiene la raza de las personas. Y no es que la raza se haya utilizado en el otorgamiento de esos créditos, sino que hay una fundación que lleva muchos años haciendo una base de datos completa en la que se tenga todas esas variables que son protegidas, pero que se tenga solamente para fines de investigación. Entonces, eso es lo que ellos utilizan. Entonces, vean, por ejemplo, cosas que ellos encuentran. Los hispanos y los negros tienen una probabilidad mucho menor, digamos, ganan mucho menos de la introducción de esta tecnología de aprendizaje de máquinas que lo que ganan, por ejemplo, los blancos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Los blancos y los negros y los hispanos
en la nueva tecnología tienden a tener unos peores scores como sujetos de crédito, es decir, probabilidades de incumplimiento más altas que las que tienen en los modelos sencillos lineales. Y pues eso pone en evidencia que el modelo de aprendizaje de máquinas está de alguna forma aprendiendo sobre esas características que no se le están metiendo el modelo. Ahora, lo que sí ellos encuentran es que pues, la mayoría de las características, la ganancia en poder de predicción, la mayoría se debe a que el algoritmo es flexible, es decir, es no lineal, y solamente un 8% de esa ganancia se debe al fenómeno de triangulación. Pero pues no deja de ser notorio que el algoritmo logre detectar cosas que no se pueden utilizar. Ahora, eso no es tan sorprendente, pues, digamos, yo no puedo utilizar la raza, blanco o negro no lo puedo utilizar en mi algoritmo, listo. Pero sí puedo utilizar ingreso. Ahora, si ingreso está correlacionado con la raza, entonces pues potencialmente el ingreso de alguna forma está llevando información sobre la raza al algoritmo. Y esa información queda mejor capturada en un modelo no lineal. Entonces, esta estrategia de ser unaware, de desconocer las variables en el momento de construcción de algoritmos, pues no es efectiva para preservar la no discriminación. Este es bien interesante porque este concluye lo contrario. Digamos, el sesgo aquí es en favor. Alejandro, ¿qué hubo? Sí, profe, pero o sea, lo que yo no entendí, había antes un modelo lineal Sí, y lo reemplazaron por uno de aprendizaje de máquinas. sí, Y en el de aprendizaje de máquinas, a los latinos les iba peor. sí. Ah, ok, listo. Pero entonces ellos dicen, vea, les decía, puede ser simplemente que el modelo no lineal captura mejor la verdadera distribución o la verdadera distribución que genera los datos, es un mejor modelo simplemente porque es más flexible. O puede ser que ese algoritmo, además de ser más flexible, también está aprendiendo más de aquellas variables que no debería estar aprendiendo. Y lo que ellos muestran es que esta es una forma de medirlo, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y ellos muestran que, pues nada, que el 8% de la mejora la explica el hecho de que el algoritmo de aprendizaje de máquinas está aprendiendo del sexo y de la religión en particular en este problema. Ah, ok. Lo que es interesante es que este artículo de Kleinberg y compañía lo que muestra es lo contrario, cómo un algoritmo puede favorecer más a las clases justamente protegidas. Entonces, la idea de este algoritmo esto es algo similar a lo que recientemente ha hecho la Fiscalía General de la Nación con un modelo que se llama Prisma. Y lo que hacen es que el juez, en el momento de, digamos, el momento en que tiene que tomar una decisión, si la persona debe permanecer en custodia o bajo aseguramiento, o si se le puede otorgar una libertad condicional. Mientras se decide su caso, lo que hace el juez es correr un algoritmo que le dice cuál es el riesgo de dejar en libertad a esa persona y que no se vuelva a presentar a su juicio. Por lo tanto, si la debe detener de una vez o simplemente le puede contar con la que la persona no es riesgosa. Entonces, los más riesgosos los detienen, según ese algoritmo, y lo que muestran ellos es que si ellos utilizaran ese algoritmo, en principio se podría reducir en 42% la cantidad de gente que es enviada a la cárcel mientras se resuelve su situación. Y
Este 42%, ¿qué significa? Pues hay gente que va a quedar en la calle, sin embargo, no habría un incremento en crimen. Entonces, primero, esto es ya un logro notorio de eficiencia del sistema que, digamos, no cuesta en términos de mayor crimen y sí un beneficio enorme en términos de la cantidad de gente que demanda la cárcel. Pero lo que es también muy, muy importante es que los que más se ven beneficiados de esta medida son los afroamericanos y los hispanos. El modelo termina favoreciendo mucho más a esas personas que a los mismos blancos. Entonces, ese también creo que es un artículo muy interesante. Bueno, aquí esto es una técnica que también puede tener una consecuencia perversa sobre las características X, que es lo que estamos estudiando ahora. Y lo que puede pasar aquí, y de hecho, pues uno tiende a usar ese tipo de información para lo siguiente. Cuando uno no tiene los ingresos de una persona, uno en una base de datos, uno muchas veces puede tratar de imputarle esos ingresos con base en la georreferenciación de las personas. Entonces, de hecho, pues no solamente el ingreso lo imputa uno con base, digamos, usamos estrato muchas veces para imputar un ingreso o simplemente que la persona vive en tales barrios para imputar un ingreso. O en el caso de Estados Unidos, que es más notorio esto, pues se utiliza la georreferenciación para imputar la raza. Y de esa forma tener uno la raza en la base de datos, que es una cosa que a uno le encantaría tener para muchos ejercicios. Bueno, eso hay una técnica bien particular. De hecho, ahí la más famosa es en Estados Unidos, es la que se basa justamente en el apellido de las personas para deducir la raza. Y el apellido con la georreferenciación, pues es bastante indicativo aparentemente de la raza. Sin embargo, esto pues tiende a generar unos problemas enormes de sesgos en la marcación de la raza, por ejemplo, o de los ingresos. Entonces, este es un ejemplito. No voy a entrar en los detalles porque la verdad este artículo sí no sé qué, no lo tengo ya tan presente, pero esto que ustedes ven aquí son diferentes métodos para estimar una característica de la población, que es este average rate, acceptance rates, pero lo que pasa es que no me acuerdo exactamente el contexto en el que estaba esto. Pero esto es una característica que estamos tratando de medir de una población. Estos son diferentes métodos y todos estos métodos están basados en algún tipo de georreferenciación o alguna de esas cosas que les mencioné. Y todos ellos están medidos como proporción de la verdadera característica, digamos, el verdadero acceptance rate que se tiene para la población. Y este acá entonces es basado en estos estimadores de características. Entonces uno ve que los sesgos pueden ser de todo tipo, unos sesgos enormes hacia abajo, unos sesgos enormes hacia arriba. Y si no estoy mal, en un caso esto es, bueno, que no me quiero detener con esto, pero lo que quiero llamar la atención es que esta técnica, que es bastante natural, pues resulta tener también unos sesgos enormes. Este es el caso de nuevo de Oakland, pero ahora lo que queremos resaltar es el hecho de que si yo entreno modelos con los datos de la policía, las predicciones están sesgadas. Este es el entrenamiento de un modelo muy parecido, bueno, en particular este modelo lo hubiéramos podido estudiar, no lo estudiamos, pero se llama un modelo de Poisson autoexcitable. Ese modelo se entrena con los datos de la policía y estas son las predicciones que hace de consumo de drogas. Entonces, ustedes pueden ver que se concentra un resto en donde la policía pues está capturando los datos, pero lo peor de todo es que si usted manda a la policía aquí, la policía le mete de nuevo datos de justamente donde el modelo lo está mandando. Por eso se llama un problema de feedback loop que tiende
a sesgar completamente. La verdadera distribución queda por un lado y la distribución predictiva se comienza a sesgar hacia otro lado. Eso entonces, lo llamo la atención sobre eso porque aquí en Bogotá usamos este tipo de modelos autoexcitables de Poisson para hacer predicción de crimen. Y el problema está justamente en que tenemos que encontrar formas de resolver este problema de feedback loop, porque donde nosotros decimos que debe ir la policía, pues resulta que ahí es también donde más oportunidades va a haber de registrar eventos de crimen. Ese es un problema muy serio que pues toca tratarlo pues científicamente también. Entonces, ya pensando un poquito, este artículo de Kleinberg, pues se lo recomiendo mucho. Es todo bueno, este Kleinberg es un tipo, esto es un tipo de Cornell con un tipo de Harvard. Esta gente ha estado escribiendo sobre esto y hacen pues un caso muy serio sobre la necesidad de mirar muy detalladamente los algoritmos que están haciendo, pero van a ver que voy a terminar con, más adelantico voy a terminar es justamente expresando la visión positiva que ellos ven sobre el uso de estas metodologías para justamente disminuir sesgos que ya tenemos los seres humanos. Pero ahorita vemos esa visión positiva en un minutico. Cuando uno reconoce todo esto que hemos hablado como una potencial fuente de sesgos, pues, a ver, hay un problema adicional, digamos, que es el problema de riesgo moral, que es cómo yo como modelador me comporto. Digamos, ignoro por completo esos problemas que mencioné, pues eso es una forma, digamos, de comportamiento adverso, de comportamiento cuestionable, porque yo sé que todas esas formas terminan repercutiendo en potenciales sesgos. Entonces, lo primero es que hacerme loco me lleva a una conducta, digamos, cuestionable moralmente. Por otro lado, sabiendo que todos esos problemas existen y que pueden haber sesgos y que pueden haber cantidades de problemas en la marcación, en las características, en el subreporte, lo otro que yo puedo hacer es aprovecharme de eso para construir algoritmos que intencionalmente sesguen. Entonces, por ejemplo, yo soy consciente de que el subreporte en el caso de consumo de drogas va a sesgar mi modelo hacia un modelo que se concentre más en ciertas zonas de Oakland. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a buscar explotar ese sesgo con el fin de reproducirlo aún más, digamos, porque por alguna razón, tengo más interés en orientar la policía hacia una dirección de la ciudad. Entonces, yo puedo o puedo ignorarlo, en cuyo caso produzco un sesgo, o puedo reforzarlo y simplemente con mi modelaje en particular. Entonces, estos problemas de riesgo moral pues también son bastante claros que pueden existir en la vida real y pues también es un punto para pensar sobre los algoritmos. Hay un par de cosas legales que a mí me gustaron pues de todo este trabajo que he venido haciendo en esto. Y es que la Constitución o pues, no sé, las leyes de derechos civiles en los Estados Unidos hablan de dos cosas que deben ser sobre las que se debe concentrar el análisis de discriminación. Una es el tratamiento dispar, el tratamiento discriminatorio entre clases protegidas, por ejemplo, raza, sexo, lo que hemos venido hablando mucho hasta ahora, todo lo hemos orientado a ese punto de vista de quién está siendo tratado de forma injusta. Y otro es el impacto desproporcionado de los algoritmos en las poblaciones. Entonces, esto es importante porque, pues, de pronto hay discriminación, pero su impacto no es notorio. Entonces, bueno, eso podría llevarlo uno, digamos, uno sabe que
usar políticas de focalización con base en el Sisbén y unos puntajes del Sisbén y unos umbrales, pues ciertamente termina siendo, digamos, ineficiente o no utilizándose correctamente por el hecho de que pues esto no es una forma perfecta de identificar las poblaciones vulnerables, pero bien utilizado, pues de pronto termina siendo mejor que pues simplemente no utilizar ese mecanismo de focalización por el hecho de que puede estar discriminando contra ciertas poblaciones que no están representadas en la base de datos y entonces, pues bueno, simplemente no están siendo medidas, no tienen un puntaje porque no tienen acceso, cualquiera que sea la razón, pero pues el impacto, digamos, no se compara, negativo no se compara con el potencial beneficio. Entonces, esa es una cosa que uno debería pensar, pero en particular, cuando el impacto es grande, existe todavía la oportunidad para legalmente argumentar a favor de la discriminación. Entonces, esto es el caso de discriminación por parte de un empleado que, digamos, es evidente que hay una discriminación en términos digamos, de características y que tiene un impacto grande también. Es la obligación, la carga de la prueba está en manos del empleador de justificar económicamente por qué está haciendo eso. Entonces, es una necesidad del negocio, digamos, ese argumento legal es algo que es una posibilidad y pues uno diría esto hace sentido en muchas ocasiones, digamos, yo de pronto tengo un negocio que consiste en recoger carga pesada en un río en donde desembarcan canoas o balsas de madera y debo traer esa carga y subirla al lomo al lomo de unas mulas que quedan a 200 metros. Entonces, pues para ese trabajo yo pues claramente no voy a querer mujeres porque las mujeres no van a poder cargar de pronto esas cantidades y hacer ese trabajo tan pesado. Entonces, yo tendría que argumentar que pues estoy contratando solo hombres porque mi negocio pues lo necesita y no funciona sino de esa forma, digamos. Supongo que este es pues, un ejemplo extremo de este tipo de análisis que hay que hacer. Entonces, ¿qué es la visión un poco positiva después de haber dicho tanta cosa en contra o digamos que genera una alerta sobre el uso de algoritmos en la sociedad? Pues esta gente tiene una visión muy positiva que me parece chévere y yo digamos, me sumo a eso porque yo, digamos, no solamente en este contexto, cuando yo he pasado por 30 años de ver la transformación de la ciencia económica, en particular en Colombia, y cómo pues eso era pura retórica, pura, plana y nada más que hablar, a una discusión basada en cada vez modelos un poco más sofisticados y modelos un poco más disciplinados, acorde a ciertos principios, mucho más acordes a la metodología científica. Y en ese proceso, digamos que yo siempre, y me parece que ha sido la forma como se ha venido imponiendo eso, es que estos modelos disciplinan la discusión y entonces permiten identificar dónde hay errores o cuando alguien está diciendo algo claramente falso. Es en un modelo en el que uno puede realmente decidir si alguien está haciendo algo, está diciendo algo que no es muy sensato. Entonces, en este contexto de algoritmos, pues el hecho de que ahora tomemos las decisiones con algoritmos nos permite también con más facilidad entender si el algoritmo tiene un sesgo, que de pronto entender si un ser humano tiene un sesgo. Y los seres humanos tenemos sesgos. Entonces, el hecho de que ahora ese sesgo esté programado
haya un modelo sobre ese sesgo, pues de pronto es más fácil analizarlo. Los algoritmos, pues entonces permiten resaltar qué es lo importante para ellos, qué son las cosas que están protegidas, cuáles no están protegidas, y todo el compromiso entre hacerlo más preciso o menos preciso, si utilizo unas variables o las otras, cosas que en un ser humano pues difícilmente se puede cuantificar. Uno puede regular la forma como los algoritmos se despliegan y se diseñan. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un algoritmo para hacer otorgamiento de crédito o para hacer predicción de crimen, o eso, digamos, la policía que comience a utilizar ese algoritmo de predicción de crimen, o si voy a hacer un algoritmo para saber quiénes de ustedes deben de ir a Ecomami o deben de ir a las diferentes ayudas que tiene la universidad para que no vayan a perder una materia, y yo utilizo un algoritmo para generar alertas, pues yo podría perfectamente decir, vea, el algoritmo antes de ponerse en producción, usted tiene que demostrarme que no tiene sesgos en contra de las personas de ser pilo paga, por ejemplo. Y esa discusión en términos de algoritmo es mucho más rica y mucho más interesante, pues, que simplemente decir, no, mandemos este o el otro, no, no sé, digamos, lo pone sobre la mesa la cosa seria y disciplinada para discutir. Entonces, la idea de regulación de los algoritmos en términos de transparencia, de que pasen pruebas, me parece todo eso que es una oportunidad. Y bueno, yo creo que eso es, para darles una idea de lo que viene, les voy a explicar cuál es el marco teórico sobre el que vamos a trabajar. Básicamente vamos a trabajar con unas definiciones de lo que se llama ser justo desde el punto de vista algorítmico. Y la primera definición, y que no hace mucho sentido, pero pues digamos que es como en muchas ocasiones se ha utilizado en la literatura, pues sobre todo en temas políticos y cosas así, en discusiones políticas, es la idea de paridad demográfica. Entonces, la paridad demográfica consiste en simplemente que si uno tiene una clase protegida, hombre o mujer, la clase, digamos, que sea sexo, entonces lo que quiere decir es que, digamos, que se va a hacer otorgar becas. Entonces, la beca es para estudiar, no sé, psicología, por decir algo. O algo, no sé, algo que digamos, creamos que sea un poquito más afín a lo que las mujeres estudian. Estoy diciendo aquí, me estoy dejando llevar por mis propios sesgos, pero no sé, enfermería, digamos que es una carrera que de pronto por la duración, por las obligaciones de algunas mujeres, hay de pronto más mujeres que hacen eso en vez de dedicarse por completo a hacer una carrera de medicina. No sé, estoy inventándome la vaina, pero el algoritmo entonces va a otorgar becas para estudiar enfermería. Entonces, el punto de la paridad demográfica es que el algoritmo, vamos a decir que es no discriminatorio, que es un algoritmo justo, si la proporción de becas que otorga entre los hombres es la misma proporción que otorga entre las mujeres. Es decir, si yo voy a ver si esto... Esta es la primera definición, pues la más sencilla y la menos, pero pues es importante entender que vamos a ir progresando sobre esto. Se van a ir complicando las definiciones, pero básicamente la probabilidad de yo otorgarle una beca de que Y sea igual a 1 a una persona que es mujer debe ser la misma probabilidad
de yo otorgarle una beca y sea hombre. Es decir, debe ser independiente. Ser mujer o hombre no afecta la probabilidad de yo otorgar la beca. Esto es lo que quiere decir paridad demográfica. Entonces, pues resulta un poco, pues no resulta, me parece que resulta un poco incoherente esta definición de paridad, porque suena como bien, si ustedes ustedes después dicen, bueno, estoy otorgando becas para irse a estudiar al exterior, entonces hay 100 personas del Valle y hay 50 personas de la Antioquia. Entonces yo debo escoger proporcionalmente la gente de Valle y la gente de Antioquia según la cantidad de personas que haya. Entonces, si escojo 5 personas para el Valle o 6 personas para el Valle, debo escoger 3 personas para Antioquia, simplemente para conservar la paridad demográfica, de la proporción que escogí de personas en el Valle y en Antioquia es la misma. Entonces, yo fui justo desde el punto de vista de la variable protegida aquí, que era que no dependiera del origen la asignación de la beca. Ahora, eso pues desconoce completamente pues características que puedan estar presentes en las personas del Valle o las personas de Antioquia, que hagan que las personas de Antioquia pues deban ir mucho más o deban tener mucho más esa beca que las personas del Valle. O en este caso, pues que otorgarle la misma proporción de becas a hombres o mujeres para estudiar enfermería, pues suena como que hay alguna noción de equidad en eso, pero pues totalmente en contra de la eficiencia del modelo para realmente identificar a aquellos que pues tienen mayores posibilidades de hacer eso mejor, por ejemplo. Bueno, eso es, la próxima, pues yo comienzo con esto, pero ya voy moviéndome en las demás definiciones, pero más que las definiciones, la próxima comienzo con los papers, por lo menos un paper con detalle, y después sigo con estas definiciones. Lo bonito de estas definiciones es que nos van a poner a hablar sobre la curva ROC, van a ver que aquí aparece una serie de definiciones que están basadas en la tasa de falsos positivos, en la tasa de verdaderos positivos, en la curva ROC, hay una serie de, pues de, digamos, consideraciones ya muy propias de lo que hemos venido estudiando en el curso, que van a ser útiles para entender esto que se viene ahora formalmente. Bueno, preguntas.